estaban los amigos, ¿para qué necesitamos a alguien más? Muchos senderistas que iban a venir y tal, otro que si viene de Italia, otro no sé qué, otro viene volando, y al final, los mejores. Quería daros las gracias por estar, y como siempre que hay presentaciones, las odio. Hay uno allí que presenta al que presenta, y luego cuando viene el representado. Y tenemos experiencias con Fausto, que está ahí atrás, de la última vez que fue un amigo fiscal, cuando está presentándole un gran personaje de los medios, hablando 1 hora y media. Un gran poeta, 1 hora y media. Fausto, yo estaba que me retorcía ya. Y cuando llega el que tenía que hablar, 10 minutos el hombre y se fue. Así que de esa lección he aprendido por la vida. Lo que vamos a intentar hacer, yo siempre lo he intentado, una vez consigo, otra no, es disfrutar. Pero no hay nadie importante, sino gente interesante que quiere saber. Y es lo que voy a intentar, me repito más que voy a ver si logro mostraros algo de la pedriza. Si queréis, ¿oís bien? Sí, pero la luz sería bueno quitar. ¿Perdóname? Contraste de luz que la pantalla está muy clarita. No. Que la pantalla está muy clarita. Pues no lo sé. No se prueba. Que no sé si está ahí, Y ahora vamos con 3. Ahora. ¿Bien? Ahora se ve mucho mejor, es más inteligente, quitar las cosas de arriba. ¿Así bien? Perfecto. Pues me arreglo. ¿Alguna? La de arriba ya que no se puedo quitar. Si tenéis un palo, claro. Bueno, pues yo digo que esperaba a algunos amigos que no pueden venir, que tenían que hacer montaña y que le venía mal el viernes, a todo el mundo para coincidir es dificilísimo. Entonces da lo mismo, estamos los mejores y vamos a comenzar. Hice 5 libros, bueno, primero aquí hay una bibliografía mía que siempre para asustar, lo pones siempre, joder, ¿qué de cosas ha hecho? No tiene ni idea de casi nada, pero ha hecho muchas cosas. Ese es suyo. Y había hecho, de los 30 que he publicado, 5 son sobre la pedriza. El primero hice, por casualidad, con un amigo del Diario 16, fijaros si hablamos de la prehistoria, había que hacer un libro sobre Manzanares y Real. Y entonces aproveché para hacerlo sobre la pedriza. Estamos hablando pues, de los años 80 o algo así. Y publiqué ese. Pero luego Cajamadrid le gustó y me pidió que hiciera uno sobre ecología y sobre todo didáctica para los chavales. Y hice el siguiente. Y cuando pasó ya mucho tiempo, 7 años, me tardé en 7 años. Hice este que creo que es el mejor porque es el primero, esto como los hijos. El primero parece que es el mejor, pero bueno. Para mí este es el mejor, porque tardé 7 años y estuve haciendo entrevistas. Lo primero que se me ocurrió, antes de hacer el libro, dedicarme a hacer entrevistas a gente mayor, y sobre todo a pastores que quedaban. Y hice las 90 entrevistas, y luego fui mezclando la historia con lo que ellos me iban contando. Y salió este libro que se llama Historias y secretos de Manzanares, Sarriá y la Pedriza. Tengo una chuleta para seguir el guión, que la voy a sacar en un corte, no asustaros. Entonces, este libro intenta recoger lo anterior, pero ya más exhaustivamente y de la voz de la gente que conocía. Y comienza, se me ocurrió hacer como una historia del pueblo paralela a la historia nacional. Entonces comencé con Manzanares y Sarriá, de donde viene el nombre, la reconstrucción histórica, la guerra civil, pero siempre paralela, las dos. Los maquis, este era un tema muy interesante porque cuando estaba estudiando había un personaje que recuerdo de memoria que creo que se llamaba Luzbel de la Paz, no me acuerdo, ese era el seudónimo que tenía, que era un anarquista, bueno, un maqui que se refugió en la Pedriza y fue a la Alameda del Valle, eso me sorprendió,
y proclamó la Tercera República. Me pareció genial. Y empecé a investigar sobre este personaje y describo aquí su vida. Este personaje era maestro y republicano, y cuando atacaba a la Guardia Civil siempre los rodeaba, les daba el alto, les hacía tirar las armas y les daba una charla de escuela. Y luego les dejaba. Nunca hizo nada de sangre y era un idealista. Y entonces hablo mucho de este personaje, de su vida. Después, la propiedad del suelo. Es una cosa que les ha dolido a muchísima gente, porque hablo de la propiedad del suelo en Manzanares. Cuando lo veáis, uno se va a asombrar de quién era casi todo. Hoy todavía sigue siendo Manzanares, sigue siendo una parte del Duque del Infantado. Cuando veis que hay casas que se reconstruyen, bares que se hacen nuevos, siempre están los descendientes del señor Duque, que curiosamente también habla aquí del pantano. Cuando lleguéis a Manzanares vais a ver allí el embalse Santillana, que es muy interesante su historia, que no sé por qué nadie la cuenta en profundidad. Y la historia es tan sencilla como en un momento determinado, que era un buen negociante de Duque del Infantado, creo que era el 17 de la línea, no me acuerdo. Y este montó un negocio con el agua. El río de Manzanares era de Power Water, una compañía inglesa. Y él se hizo con la concesión. Había una fábrica de papel también. Por lo que fuera, lo cuento aquí en la historia, desaparece la fábrica de papel y ya tiene las aguas. Y construyó en 1905 el pantano que da agua y luz al norte de Madrid. Le costó aproximadamente 3.000 pesetas. Y cuando lo vendió, unos 15 años después, lo vendió por 3.000 millones de pesetas. Eso se hace negocios, no los nuestros. Entonces, eso voy contando también la historia aquí. Y, jolín, no tengo gafas, me voy a tener que poner gafas. Entre esto que no se ve y yo que no veo, esperad un momento que veo las gafas. No tengo aquí, No, pero os sigo contando la historia, muy divertida. Entonces, lo recogí ahí, y es muy curioso porque muchas de las gente, cuando publiqué este libro, el alcalde que era socialista, Óscar, sí, me dijo: Saavedra, tengo que ponerte una escolta, porque viene gente a decir que lo que has publicado no se puede hacer. Y ese tipo de gente, imaginaros quién eran, son los que tienen el poder. Y un día me encuentro uno de los familiares y me dice exactamente: es que lo que publicas no se puede hacer. Y le digo: ¿tú lo has leído? Y dice: no, pero me lo han dicho. Entonces, y digo: pues con esto ya me has contestado a todo, no tengo que contestar. A mí me encanta, le dije que si tú no estás de acuerdo, crees que hay algo, dímelo, lo vemos, y si tienes razón, digo, la historia está ahí, está escrita. Yo lo único que he cogido en los anales que hay históricos y en el ayuntamiento, en el archivo histórico. Era la primera vez que alguien dejaba de entrar al archivo histórico. Y uno de estos personajes, cuando bajé un día, vi que en la papelera había un montón de papeles rotos. Y entonces voy a consultar y miro, y eran papeles de la guerra civil. Casualidad. Me subí arriba y entonces dije al archivero: baja conmigo y llama al concejal de Cultura, que no quiero yo la responsabilidad, porque seguro que luego encima dicen que he sido yo, como siendo el último que ha bajado. Y yo me he encontrado esto, levantar acta, y me cogí una mesa como esta y me puse a pegar todos los papeles que habían roto, y abrí una carpeta que ponía: papeles encontrados el día tal, después de estar fulanito y entrar menganito. Y eso les molesta bastante a un tipo de gente, no sé por qué, que no entiendo, que quieren borrar la historia. Bueno, siguiendo con esto, también no olvido el tema de la industria. En Manzanares, aquí lo recojo, tuvo una industria importantísima que casi nadie lo menciona, que es el cine. Se rodaron aproximadamente unas 300 películas. Y voy a ver acá, que me seca. Jolín. Eso porque he comido cocido, Jesús. Por eso es. Muy buena opción. Sí. Entonces, en esas películas tengo la suerte
que mi padre era decorador en ese momento, era albañil, pero tenía un grupillo y entonces lo nombraron, allí se nombraban rápidamente decoradores. Y se dedicaba a hacer cabañas y casas para distintas películas. Y yo a los 9 años trabajé allí en el cine de Extra. Primero de Extra, Rey de Reyes, La caída del Imperio Romano, Un hombre y una pistola. Y después, cuando era botijero, una profesión para los niños de 9 a 12 años. Éramos aproximadamente 50 y consistía, como rodaban con mucho calor, ir con el botijo y darles de beber agua que lo pedía. Y recuerdo en una de las películas que estaba Alain Delon, era una del oeste, Un hombre y una pistola. Ahí yo ya tenía unos 13, 14 añitos. Y la escena consistía, él estaba agarrado al caballo y como dos pistoleros se lo acercaban de espalda. Entonces, cuando empezamos a andar, la cámara estaba de frente y otra de espalda. La cámara de frente dice, el imbécil del reloj que se lo quite. Y le digo al otro, ¿tú llevas reloj? Dice, yo no, digo, pero el imbécil soy yo, porque llevaba reloj. Y nos cargamos esa escena y ya sabía que se le tiene a repetir. Pero era muy interesante de esta historia, porque un día voy a mi casa, me había puesto en el Rey de Reyes, de pelirrojo, con pejas, y a mí me gustaba, me sigue gustando mucho la broma. Y yo a mi casa me pongo en la puerta y sale mi madre y me dice, niño, ¿qué haces aquí? Y yo sí decía, ¿pero qué haces? Y digo, madre, que soy yo. Entonces, casi era como de gira esa situación. Y esa es la parte que toco del cine, porque es muy interesante conocer el cine rey. Son 300 películas. Y curioso y muy interesante. Hace una semana en Netflix doy a ver una película y me sale El Castillo de Manzanares, de una serie que está ahora reciente. Era una porquería de serie, pero era reciente. Quiere decir que lo que es La Pedriza, el castillo, tiene una historia también de cine. Luego también os comento en esta parte de Historias y Secretos lo de la parte del culto que ha habido en Manzanares. Hasta 7 ermitas, y es muy interesante el tema del culto porque luego lo voy a repetir aquí. Es curioso, nunca uno termina un libro, siempre continúa. Después no podía dejar porque, claro, hablar solo de Manzanares y olvidar la Pedriza no podía hacerlo. Y hablo de Guadalajara y la Pedriza. Y toco un poco la toponimia, que luego hablaremos porque hay un experto aquí de toponimia que luego va a salir conmigo a bailar. Y lo tocaba así por encima. Después pensé que era una parte muy interesante las curiosidades de la Pedriza, y hablo de la propiedad, de quién era. Os va a sorprender porque un abuelo mío ahí le hicieron que pusiera el dedo y perdió lo que uno sabe. Luego de fenómenos paranormales y muy normales. Hay un tema muy curioso en la Pedriza que ahora está cerrado, pero hay una cuesta que yo iba con mi hermano, me lo enseñó. Ponías el coche y el coche, normalmente cuando hay cuesta, pues se empieza a bajar, ¿no? Pues no, aquí subía. Y entonces es un efecto óptico. Hicimos con agua, tiramos el agua y el agua, en lugar de bajar, me tiraba y subía hacia arriba. Entonces escribí sobre ese tema. Tesoros a la Pedriza. Encontré a un paisano que me comentó que había encontrado un par de tesoros en la Pedriza. ¿Qué consistía? Cuando estaba con las cabras encontró unos cántaros en Venecia con monedas de plata. Y hay la otra versión, que no la quiero escribir para no crear problemas en el pueblo, que decían otra parte que habían guardado en un cántaro monedas y que les había desaparecido porque el vecino las había visto. A veces la historia es muy traidora, pero si lo cuento, me quedo solo en la anécdota de lo que me contó él. No cuento la otra parte para no crear problemas. Luego hablo, curiosamente, de un cementerio de perros que hubo cuando estuvo un grupo del 42. Me comentó una persona de allí que había una directora, Lenin Refestal, que hizo la película Tierras Bajas, y entonces allí había muchos alemanes. Parece ser que en el año 42 era como una especie de escape, y muchos de los perros que morían pues se hicieron un cementerio. También cuento esas historias aquí. Y las que más me ha gustado es la de Albert Stein, cuando estuve en Manzanares en el año 20. El dato me lo proporcionó un amigo que es director cirujano del Bureau de Marañón,
me comentó, dice, tú no sabías que había estado aquí, y me dio la documentación. Y venía en el ABC y entonces publicó cuando pasó por allí y cuando estuvo en España. Y termino otra historia con Hemingway, en Manzanares, y con su novio Franklin, porque Hemingway era muy macho, pero tenía novio. Y es otra parte muy curiosa de la historia, porque la mujer tuvo tres. La mujer de Hemingway, en unas declaraciones que hizo, dijo al novio, ojalá, porque era torero, os lo cuento aquí también, y le dijo, ojalá que un día te pille el toro por donde imagináis. Y a los 3 meses en la venta le pilló el toro por donde estáis imaginando. Y cuento también la historia. Y luego termino con el estudio de brujas, porque en Manzanares había la tradición de la bruja maricantina. Y ahí escribo también sobre esta historia. Y este es, bueno, y luego después, como estábamos en el momento del cambio que había, hablo también del nuevo cambio que se produce en Manzanares cuando entra Podemos y la historia que hay. Y lo toco aquí y hablo de que es alcaldes, concejales, secretarios y otros secuaces. Entonces, espero que esta parte os guste, porque hubo aquí un poco de decepción, que tomo los datos de Chomsky, el título de Tommy Chomsky, que lo publica aquí, se llamaba, a ver, sí, porque todos teníamos muchas esperanzas y publiqué la última parte es cómo mantener la chusma real. Y entonces hablo de ese nuevo cambio que se intentó hacer. Y bueno, y aquí está este primero. El segundo fue por casualidad, porque un día uno piensa que ha terminado unas cosas de hacer. Y un día estaba en la ermita de Peñasacra, que es la parte alta del pueblo, y pensaba, digo, ¿qué es lo más importante de la derecha? Una vez que había hecho habían pasado ya 10 años, pero uno se hace preguntas. Y digo, ¿qué será? Se levanta una tormenta y ahí, si habéis estado dentro de las tormentas, se respira como ozono, no sé qué componentes tiene, muy extraño. Y digo, caramba, lo más importante de la derecha, ¿qué va a ser? Por las piedras y el agua. Y se me ocurrió, dije, pues voy a publicar algo sobre las piedras. Empecé a investigar el tema de piedras y agua y se me cruzó uno que habéis oído hablar bastante, que era profesor en Israel, que había publicado Hombres y Sapiens. Y entonces de ahí saqué este libro que más o menos dice esto: la montaña es la mensajera de lo desconocido. Todo esto nos lleva a concluir que hay mucho por descubrir, contar y mostrar de lo que guardan las rocas y sus primeros habitantes. Lo que nos dicen sus misterios, sus silencios. Este es el mensaje que vamos a intentar desvelar en el libro al hablar de sapiens, rocas y dioses. Y hice este documental que está aquí detrás sobre el tema, y tiene 12.000 visitas, que da lo mismo como si tiene una, pero lo importante es que quise recoger el tema y en él toco algo distinto. Además, la dedicatoria, sí, la dedicatoria es importante. Segunda parte, un amigo que no viene y me avisa, me pongo en silencio, perdonad, ha quedado muy bien, ¿eh? Descanso. Lo pongo en silencio. Hacemos otros ritmos, que se me había olvidado a mí. Señor, ya está. Nunca tengo el teléfono con voz, porque me molesta que le llame. Y no sé por qué hoy la he puesto. Bueno, pues lo que os comentaba es que aquí hago algo distinto. Hablo de los 4 o 5 lugares que para mí son mágicos o únicos en la Pedriza. Y lo hago también acercándome al hombre primitivo, intentando cómo serían los primeros pobladores, qué tendrían, cómo hablarían, cómo se comunicaban, qué tipo de piedras hay. Pues hablo de todo tipo. En el norte de España, sobre todo en Galicia, hay mucha tradición de esto de las piedras. Y todavía hay muchos datos. Y hablo de piedras testimoniales,
piedras y los muertos, piedras horadadas, tumultos, menires, la adoración de las piedras, porque allí, cuando veáis aquí, en un momento determinado, sale una piedra redonda, y esa en el pueblo me llamó la atención, que la tradición desde niños iba a bailar alrededor de la piedra. La llaman la piedra el bolo, ¿no? Rafa, ¿cómo le llaman? El bolo. Canto redondo o el Canto bolo. Redondo. O el bolo también. Sí, canto redondo. Y en canto redondo, desde niño, la gente, la Virgen está aquí, está el montículo, la Virgen, y abajo hay una pradera y este bolo. Y toda la gente celebra la fiesta alrededor de la piedra. Entonces eso me sorprendió. Y empecé a ver, ya hay un montón de estudiosos que lo habían hecho, pero yo seguí esa línea y lo he ido desarrollando más. Y lo que me sorprendía era eso de llegar, dejar la Virgen y la gente irse a celebrar la fiesta alrededor de la piedra. Y por eso es por lo que este libro nació, para entender un poco la historia de las piedras allí, pero al mismo tiempo de forma universal. Y luego el agua, la importancia del agua y de las redes de energía. Cómo se relaciona el agua y las piedras y la energía. También era porque como un papel que significa el estudio de psiquiatría y otros estudios, pues voy a intentar estudiar un poco más en profundidad esta parte mental de los hombres. Y luego termino con el capítulo 6 de animales a dioses. Intento completar unos espacios en blancos que no sabía cómo completarlo y hablo cómo hemos evolucionado, los nuevos cambios que hay en la ciencia, nuestra historia genética y la cultura como transmisión de habilidades. Y con eso cerraba este ciclo. Y este se agotó muy rápido. Lo publicó la editorial Desnivel y se agotó rápido. Me pidió que hiciera otro más. Dice, de todo lo que has hecho sobre la Pedriza, ¿por qué no publicas algo más? Y entonces se me ocurrió, durante la pandemia, este otro que se llama El caminante de la Pedriza. Pero claro, durante la pandemia estaba haciendo estaba haciendo una novela, la novela era Te prometo la luna, pero me quedo con ella, estaba haciendo 3 o 4 cosas a la vez y bueno, y de este popurrí de ideas salió él, pero tenía una sorpresa, porque todo lo que aprendí de la Pedriza lo aprendí de un maestro, que era Gregorio Morales, que era un hombre que durante 50 años había pateado la Pedriza y murió hace 2 años, 3 años. Y como tenía una deuda con él, hice este libro para él. Y además, lo digo aquí también, lo digo para los que aman la montaña y a los amigos con los que comparto mis paseos. Pero en realidad era un homenaje a Gregorio. Y a la primera parte hablo de un diario, el diario del caminante. Cuando durante 5 años estuve paseando con él, yo llevaba un libro y iba anotando todo lo que vivíamos. Entonces, en lugar de hacer el tipo de guía que uno hace, vamos a ver, por ejemplo, en la página 47, que hablo de ello, intento hacer algo distinto. No subimos a la roca tal, estamos a 300 metros. Hago eso, pero sobre todo de lo que van hablando los 2 amigos cuando van por el camino. Y lo mismo vamos caminando y él me dice, ¿tú sabes que China se está apoderando está preparando un cambio? ¿Sabes que Estados Unidos con el petróleo está haciendo esto? ¿Sabes que la bolsa está cayendo? Y vamos hablando de esos temas y lo voy recogiendo lo que estaba pasando ese día aquí. O recojo, como él era un experto, había sido el director general de Segovent, de todo el cristal que se fabrica en el mundo, pues aprovechaba para preguntarle sobre cosas sobre el cristal, cómo se formaron los vasos, por qué se diseñaron las jarras así, y él me lo iba contando, y ahora vamos por el camino, salimos de la Charca Verde, vamos a las Torres, hemos cruzado el río, Gregorio me comenta y voy explicando lo que me comenta, y es lo que he hecho en este diario. Vamos a coger algo al azar. El trayecto de subida lo hicimos en 2 etapas. La primera, Charca Verde, desde aquí por el camino de las Zetas, hasta el puente del Francés. Subimos por los escalones, 30 más o menos.
Gregorio siempre nos cuenta, yo ni me acuerdo. Durante una hora caminamos hasta llegar a un puente de madera. Cruzamos y después de una hora llegamos a un lugar de pinos centenarios. Allí paramos a comer. Como siempre, que hacía calor, tomamos un gazpacho, una lata de ventresca, se denomina así por la proximidad del vientre ante el pescado, lomitos y todo regalado y regado con vino Bilbao 2009. El vino está perfecto, con la glicerina natural que se forma en su elaboración. Terminamos con café y unas pastas. Allí permanecemos 90 minutos, disfrutamos de los sonidos del agua, producidos por el choque al caer contra las rocas. Mientras bebíamos, comentamos distintos temas del vino y de la glicerina natural y la artificial. La glicerina es la sustancia, ¿veis? Vamos comentando cosas así. Y este es el libro, y más o menos lo que quiero comentaros es que luego hay una parte que hago reflexiones sobre los problemas ecológicos. Veréis que soy muy reacio a todo lo que huele a dogmas, porque los pastores son más sencillos que cuando entre los estudiosos y entre lo que hay que hacer. Y planteo aquí los mitos sobre el medio ambiente, porque hay muchos mitos sobre el medio ambiente. Y también hablo hacia dónde vamos. Después hablo de otra vez sobre curiosidades, pero en una parte muy interesante que es la toponimia, que es donde está casi toda la sustancia. Me empecé a preguntar por los nombres de las rocas, de todo lo que nos rodea cuando vamos andando. Y como tenía un poco de idea, que ya lo había leído, pero muy poca en general, leyendo por ahí encontré distintos artículos de buena gente, y uno de ellos es Rafa, que está ahí, y le llamé, le pregunté si podía utilizar su información, me dijo que sin ningún problema, y él os contará que ahí dice, yo doy muchas veces la información, me la copian y encima ni lo nombran. Y le pedí fotos también, y algunas de las fotos que hay aquí, la portada es de un amigo, y algunas de las fotos son mías, otras también son de Rafa, y el tema de la toponimia, para cambiar de voz, prefiero que Rafa nos lo comente. Así que Rafa, te toca a ti. Vamos a ver cómo vamos de tiempo, no sé a qué hora más. Llevamos, ostras, casi media hora, yo más de media no vamos a ir. Hola, buenas tardes a todos. ¿Se me oye bien? Sí. Es la primera vez que hablo delante de tanta gente, o sea que es mi estreno. Las fotos. Bueno, pues como ha dicho Juan José, soy Rafael Rodríguez y bueno, soy un caminante, como él habla en el libro. Yo me defino más como un labordeta, seguramente que igual a más de uno le suena la serie Un país en la mochila. Porque bueno, sí, estamos en un mundo de etiquetarse, yo soy montañero, yo soy alpinista y bueno, pues para mí lo que más se parece a como a mí me gusta andar por la montaña, no a lo que hago, es esa forma un poco de ver los lugares, la gente y bueno, pero vamos, eso. Entonces me llamó Juanjo y me dijo que si podía utilizar cosas que he publicado yo en una página web que tengo y le dije que sí, que lo ha comentado porque ya me han cogido alguna vez fotos y textos y sin permiso y luego no te citan ni te ponen como referencia. Y bueno, estar en un libro de Juanjo, que ya había leído yo el de Historias y Leyendas, pues me parecía una buena forma de colaborar con la divulgación. Y el tema de la toponimia, pues bueno, un topónimo es, más o menos la RAE viene a decir que es el nombre de un lugar, pues eso, para reconocer un sitio, un paraje, en la ciudad, en el campo, en la naturaleza. Y la toponimia pues es un poco la parte del lenguaje que estudia y abarca pues todo lo relacionado con los topónimos. Y la toponimia en el ámbito de la naturaleza y la montaña pues es un poco el patito feo, que todo el mundo habla de he subido a Peñalara, he estado en el Yelmo,
Cancho muertos. Cansos muertos. No, Pero yo hablé con unos pastores que habían visto 2 muertos. Ya te digo, hace 100 años. ¿Los bandoleros o otros? No, dicen que habían visto 2 muertos. Ya te contaré más historias. Bueno, pues, y la toponimia en realidad encierra mucha parte de historia y cultura, porque ya en el siglo XIV, más o menos sí, en el libro de la Montería de Alfonso XI, pues ya se habla de... Era un libro que estaba enfocado a describir y las zonas de caza donde iban el rey, la realeza, la nobleza, y ya en ese libro aparecen pues topónimos como las Guadarramiellas, que luego ha evolucionado al Alto de las Guarramillas, el Collado de la Siella, el Collado de la Silla de la Pedriza, la Maliciosa, aparece en el libro de la Montería. Y entonces la toponimia lo que nos está dando es mucha historia y mucha cultura, o sea, en un simple nombre hay detrás más de lo que la gente se piensa. ¿Te puedo ir interrumpiendo? Sí, sí, sí. A mí me pasó con el Camino de las Minas. Entonces empecé a mirar y buscando, encontré que había un camino de minas y todavía más que había habido minas en la Pedriza. Y me sorprende, consultando un libro, que veo láminas de oro encontradas en la Pedriza, en un museo de Nueva York. Y cuando sigo mirando, claro, fueron minas que no tuvieron mucha importancia, pero estuvieron ahí. Sin embargo, las que están al lado del 13, de la discoteca del 13, ¿sabes dónde está? No. Donde está el cementerio y al lado de la discoteca, allí había minas, pero de carbón. Y entonces también lo recogí, gracias a la toponimia. Te digo de la importancia que tiene también, porque los nombres te están señalando algo. Y a mí me sirvió eso. Además, cuidado con él, que es muy humilde, pero escribe un montón de sitios y me encantan los que escribe. Bueno, pues siguiendo con el tema, pues eso, que la toponimia al final nos sirve para entendernos todo, porque si uno dice he subido al Yermo y otro dice pues yo voy a ir al Yermo, pues, y es un topónimo que es relativamente parecido, pero podemos crearnos confusión. Entonces la toponimia es una forma todos al final de entendernos. ¿Qué pasa? Que la toponimia, los topónimos, pues son un poco, es una parte un poco viva del lenguaje y algunos se van transformando, otros permanecen inalterables con el paso de los muchos años, pero en el caso de la Pedriza es curioso porque han evolucionado, hay nombres que siguen desde la época medieval, pero otros sin embargo se han cambiado. Por ejemplo, tenemos el caso del Yermo, que ya el Marqués de Santillana en las Serranillas ya nombraba la Peña del Yermo y no se sabe por qué. Casiano de Prado en 1864, en el libro de descripción física y geológica de la provincia de Madrid, habla de la Peña del Yermo. ¿Y por qué? Pues no sé, la verdad que yo no he llegado a encontrar la raíz. Mis abuelos decían diezmo. Se dice que puede ser porque se pagara en la zona algún diezmo por paso pero en la cercanía del Yermo era raro que fuera un camino de ganado, de tránsito entre pueblos, porque está muy alto y los caminos normalmente la gente iba por zonas más bajas en los pueblos. ¿Qué pasó? Pasan los años y Constancio Bernaldo de Quirós, discípulo de Francisco Giner de los Ríos, uno de los fundadores del Club Peñalara, que fue además el equivalente a lo que hoy sería ministro, me parece, si recuerdo bien, pues empezó a explorar la Pedriza con otros compañeros, con Almela Mediá, y entonces él hablaba del Yermo hasta que un día, en sus investigaciones, encontró la serranilla del Marqués de Santillana que hablaba de la Peña del Yermo, o sea, del Yermo. Y ahí fue cuando él da el cambio y se da cuenta del error que se había estado cometiendo durante muchos años. Hay una investigación tuya que me gusta, que es la de los togados. Ah, bueno, sí. Esa me gustaría que lo cuentes, sí, para no aburrirles. Te digo porque no, sí, voy contando un poco la historia de cómo ha evolucionado el tema de la toponimia en algunos términos, porque la maliciosa se llevan llamando maliciosa desde la época del libro de la Montería. Luego la Pedriza tiene es un poco peculiar
porque cuando empezaron a entrar los primeros exploradores, a principios del siglo XX, los hermanos Kindelan, el propio Constancio, Almela, Zabala, pues empezaron ahí cosas del ser humano a empezar a nombrar peñas y riscos con otros nombres. Por ejemplo, la Peña Sirio, que se conoce hoy en día, pues según dicen, cuentan que estaban los Kindelan en el chozo, mirando por la ventana una noche, veían la constelación y empezaron a llamar la Peña Sirio cuando en realidad no se llama, el nombre de origen es el Cancho del Postigo. Pero hoy en día se le dice a la gente que vas a escalar el Cancho del Postigo y seguramente que mucha gente, pero mucha, no sabe ni a qué te refieres. Y eso ha pasado, y bueno, pues eso es así, eso no tiene freno. En otro caso, el Cancho Rasgao, pues todo el mundo lo conoce hoy en día por el mogote de los suicidas, que está pegado a la pared santillana, en la Pedriza, y pues eso se cree o se dice que una cordada un día que estaban escalando y al hacer el rappel emboladizo, estos que vais a matar, sois unos suicidas, o algo así, y al final se quedó con el mogote de los suicidas, y se ha perdido un poco el nombre del Cancho Rasgao, que es, digamos, el original. Y casos así en la Pedriza hay muchos. Podríamos estar aquí hablando, pero tampoco... Arco de Cuchilleros. Por ejemplo, hay un puente de roca que está al este del Yelmo, según se está mirando la pared sur del Yelmo desde la pradera, bordeándolo por el este hay un puente de roca y aparece en todas las guías, pero ya no en internet, de la gente que escribe, en sus blogs, ¿no? En guías de Domingo Pliego, de otros autores que han escrito rutas, pues aparece como Arco de Cuchilleros. Y hace unos años, buscando información, encontré una revista de 1900 y poco, y recuerdo bien, creo que era de Alrededor del Mundo, se llamaba la revista, y aparece una foto de Antonio Pras, que Antonio Pras fue un montañero que era del Club Alpino Español, era compañero de Amezúa, del Club Alpino, y lo que pasa es que el Club Alpino y Peñalara estaban ahí porque en esa época eran poco los que iban a la sierra y prácticamente pues se conocían y tenían mucha... Bueno, pues hay una foto de Pras y lo llama Puente del Diablo, claro, y ya me leí el artículo y venía como que ese puente de roca, su nombre, digamos, más primitivo, más antiguo es el Puente del Diablo. Y bueno, pues yo he intentado mostrar que no debemos de olvidarlo, o sea, no debemos de olvidarnos de lo del pasado, que tiene su historia y tiene su importancia. Pero bueno, eso ya se verá con el tiempo si pasa como con el Yelmo, que se termina llamando Puente del Diablo o... No sé lo que pasa. Lo interesante es porque me determiné a recoger la información tuya, la de los pastores, toda la información está escrita y les cabría a muchísima gente, porque dicen, ¿y si das datos? Porque algunos de los forestales como Alfonso me ha dado muchísimos datos que él ha investigado. Lo último estaban con traducciones medievales, buscando palabras. Me pasó con el mismo nombre, fíjate, de Manzanares Serrial, que es sencillísimo. Cuando empiezas a mirar el nombre, te encuentras de origen árabe, que es Henares y Río y Manza Palacio. Y yo veo que los pueblos de alrededor es Cerceda, Cereceda, Mata del Pino, Mata al Pino. Y digo, caramba, Manzanares de manzanos. Y me encuentro que en la época de Felipe II ya era un lugar de manzanos. Y también, pensando en la construcción del castillo en 1500, cuando vienen navarros a la construcción, pues podían traer los árboles. Y entonces dije, pues el origen de Manzanares, de manzano, tan sencillo como eso. Pero muchas veces los estudiosos, que no son estudiosos, le dan mil vueltas a una cosa. Pero los estudiosos como tú van al origen, que es lo que hay que hacer. Hombre, más que nada por eso, porque no se olvide lo que fue y no olvidarnos de la historia de las cosas y de lo que en su día los pastores y la gente del pueblo pues era como conocían los lugares de la Pedriza y de la Sierra de Guadarrama y de cualquier punto, porque estas historias seguro que pasan en Pirineos, en picos de Europa, de sitios que han cambiado de nombre o que se han mantenido a lo largo de muchos años, pero que pasa en cualquier ámbito, o sea, en cualquier terreno de nuestra geografía.
Sí, si te parece, como yo soy partidario siempre de media hora para los que hablan y media hora para los que escuchan, intercambiamos podemos hablar todo lo que queráis, pero me gusta mucho más cuando estás en esa parte, hay siempre unos pesados aquí, que te gustaría saber cosas y el pesado nunca te las cuenta. Así que si os parece, abrimos el turno de preguntas y como no preguntéis, estás perdido porque vamos a seguir. Así que me gusta que sea así, si os parece, tenemos 20 minutos para hablar todo concreto. Así que, adelante, primera pregunta. Sí, has comentado que publicas una página web, ¿no? Sí. ¿Me gustaría saber cuál es? Sí, la página es Guadarrama y más, www.guadarramymas.com. Y más. Guadarrama y más, todo junto, .com. ¿No queréis saber nada? ¿Os vais a morir sin saber? Y si alguien tira documento a una papelera, como de un archivo o lo que sea, ¿eso de quién es? ¿Del que se lo encuentra? ¿Puede reclamar a alguien eso? ¿Cómo? ¿Si tiran donde? ¿En la calle? Pues no sé, lo Como que... lo que has contado del Bueno, archivo, no, eso. es de vergüenza, en mi opinión. Es gente que quiere eliminar, tienen intereses de eliminar. Pero si tú te lo encuentras, ¿es tuyo o sigue siendo del archivo? No, estaba en el archivo. Yo bajo al archivo histórico de González a mirar unas cosas y me encuentro esa situación. Pero ya te digo que la persona anterior a mí lo había roto porque tenía muchos intereses de borrar la historia, pero a mí me pareció ¿Qué año estúpido. era eso? ¿Cuándo ha sido eso? Pues el año hace aproximadamente 15 o así, no hace mucho. Eso hace 15 años. Y eso es un delito, ¿no? Tirar cosas de un archivo. No, el delito es romperlo. No es tirarlo, romperlo. Claro. Pero era un documento. Claro, eran como fichas que habían registrado en el ayuntamiento, fulanito de tal, participó en esto, menganito de tal, y lo había roto. Referido a años... A la guerra civil, referido a la guerra civil. ¿Y lo pudiste otra vez construir? No, lo que hice, pedí cero y lo pegué por detrás, hice una carpeta y lo dejé allí. ¿Y lo recuperaste? ¿Lo tienes tú o se lo dejaste? Lo dejé en el archivo, que era del archivo histórico, no era mío. Yo quería preguntar, y habiendo, como conocéis mucho la pedriza y toda esa estructura granítica, a lo largo de muchos años habéis notado si ha habido alguna modificación en la estructura granítica, por ejemplo, y me explico por En otra el cosa. año 20 y pico cayeron algunas rocas. ¿Tú lo sabías eso? No exactamente. No es exactamente. No, que no lo sabía exactamente. Sí, yo lo tengo recogido por aquí, no sé dónde lo leí. Bueno, Que había- el canto del torno dicen que es un desprendimiento, Sí, que, no, que cayó No, no de- hablo solo de desprendimiento. Ah. Yo, por ejemplo, he conocido, soy del Valle de los Pedroches, que también hay mucho granito, y a lo largo de muchos años, pues ya los tengo, he notado que ha habido sitios que ha habido extrusión de granito, o sea, donde no había ¿Qué ha piedra, ha salido una extrusión aproximadamente, pues conozco concretamente un caso muy personal, que donde había tierra, ahora hay una especie de galápago de granito de 2 metros por casi medio metro de alto, que hace 45 años no lo había. Y es lo que preguntaba, si hay modificaciones en esa estructura granítica. Que no sé No, si... de lo que yo he leído, no te puedo contestar, no soy geólogo, y de lo que he leído, soy un curioso, intento leer todo lo que me cae, pero nunca he leído de eso. Sí he visto, hombre, era niño, yo ando de la pedriza desde los 12 años, o sea que llevo ya andando por medio de 60 años, por ahí. Pero he visto evolución de rocas, como se han ido transformando donde no había una cueva, con el agua, y otras que me han sorprendido que no las conocía, pero eso que tú cuentas, Modificación, lo que preguntaba. ver alguna roca con el feldespato que están así, y la he visto cómo se ha ido desguazando, pero poco más, no he visto más. Por ejemplo, la cabeza del predicador que se cayó hace años, Sí. pero eso puede ser por efecto de atmósfera, o sea, del clima, del hielo, Sí.
Sí, de- ese tipo de pero la pregunta que No, ya, pregunta sí, de no, eso yo no, mi experiencia, vamos. no. Yo que soy caminante, o sea, eso, como dice Juanjo, eso es más, a lo mejor los geólogos se Pero- fijan más. Apuntamos, Sí. somos curiosos, preguntamos. Te lo contestaré, seguro. ¿Me ibas a preguntar? Ah, no. Hace 50 años, sabes que había muchos chalés que se construían de granito. ¿Perdón? Muchos chalés Sí, se construían de granito. sí. Ese granito de dónde los traían. Pues de allí mismo. Yo lo he visto en el pueblo, en Cuatro Peñas, en distintos, como iban cortando las piedras y de ahí lo sacaban. Es distinto como era viejo, que tenía su cantera para las carreteras, o hay canteras en la Perriza para los trenes, pero lo que es para el pueblo, y a veces del Castillo Viejo se llevaban también las piedras de granito, pero normalmente de la misma roca. Yo sí lo he visto con los barrenos, reventar piedras y luego construir casas, sí, eso sí lo he visto. De allí mismo. Sobre eso, una vez con un amigo que estábamos haciendo, lo estamos haciendo y algún día saldrá a la luz, en donde está el canto del Berrueco, localicé una foto del CSIC del año 1930 aproximadamente, 1926, 1930, de una foto de estas en color sepia del canto del Berrueco, y se ve que ha cambiado de lo que soy. Y haciendo unas fotos por allí con un amigo, una mujer que salía de la casa que está al lado, le preguntamos y resulta que nos dijo que su abuelo habían ido quitando de lo que es toda la estructura del canto del Berrueco, habían ido sacando granito para construir la casa. Y entonces, es que no lo podía haber traído hoy, pero de estas cosas que no se preparan. No, y que tampoco la piensas foto, que te van a preguntar dónde la foto, está bueno. lo que es el canto del Berrueco, y luego hay un pedestal grande. Pues de ese pedestal han quitado granito, y luego lo que es el canto, la piedra que está encima vertical, se ve que la han quitado, que la han ido mordiendo y me dijo la mujer eso, que era para la casa que se fue construyendo su abuelo, iban barrenando, iban sacando granito de ahí. Pero es curioso porque para mí aquello era una especie de veneno, una señal, porque en esto lo recojo, ese dato. Desde ese punto que está, donde están las cuevas que hay, bueno, el abrigo de los aljibes, y donde está la otra parte que se encuentra en un poblado visible antes hay unos escalones también. Haces un triángulo, un día con Alfonso tiramos un triángulo y era perfecto, era como una marca. Eso es una hipótesis, que puedes desde el aire tú hacías una marca y era un triángulo perfecto, como una señal, una línea de entrada hacia otros espacios. Eso es, teóricamente, cuando hablo con amigos arqueólogos, antropólogos y tal, siempre me dicen, tú eres un folclorista, te adelantas siempre. Son hipótesis. Yo sé si estaba ahí y las medidas son exactas, porque no. A veces pensamos, en mi opinión, que los antiguos eran imbéciles o no tenían idea. No, se movían por las estrellas, se movían por los sonidos, se movían por el olfato. Todos los sentidos los tenían muchísimo más desarrollados y veían lo que nosotros nos vemos. Seguro que existía para ellos aquella roca y era un punto de entrada a otros espacios, lo que ellos llamarlo como queráis, pero eran sus espacios, y señalaban por qué está aquí el abrigo y no está aquí. Y está exactamente en el mismo triángulo, que hablo también porque te impresiona. Hay 5, ¿sabías que hay, además de esas pinturas, hay otras 5 más? No. Hay una pista, te doy. En el Tolmu fueron con rayos especiales y allí había pinturas debajo. Hay otras 4 más. Fui un día con Alfonso y me enseñó otras 4 más que hay. Lo que pasa que, como no están cerradas, como está la de los aljibes que tiene una reja, no quiere decir dónde está, porque la gente es muy bestia. Va y hace una pintada. Bueno, ya lo veis por la información. Vienen y te hacen una pintada donde hay una historia de hace 3.500 años. ¿Alguna pregunta más? Por cierto, pero hablando de lo del canto del Berrueco, también se le conoce, o se le ha conocido, volviendo a lo de la toponimia, por la mitra o por la muela. Se le ha conocido por La eso. muela Por más. eso, y la mitra también. La mitad no lo sabía. La muela sí.
que hay otra muela. Sí. Cuando vas, entonces, igual que el elefantito. Al El final, pájaro y el pajarito. al final perdura el nombre que se hace más popular entre la gente que frecuenta un lugar. Sí, Eso no repite, es- sí. Son modas y aparece un nombre y la gente le da por llamar a ese lugar o a ese accidente geográfico de una forma y coge fuerza y se queda ese nombre y se pierde el antiguo. ¿Sabes lo que he intentado librarme, según te oigo en mi libre? Intentar librarme de este problema cogiendo, he hecho dos partes, nombres históricos, y he recogido todos los históricos con su tradición, y nombres nuevos. Y entonces, para evitar esa confusión, hasta aquí estos están documentados, todos los demás no están documentados. Pasa también con, por ejemplo, el que haya ido a la Pedriza y lo sepa, la senda conocida como la senda Maeso, que sube desde el pueblo a Yelmo, esa parece su nombre más antiguo es la senda de la Rinconada. Dicen, según cuentan, que bueno, me lo contó también un día a mí, cuando conocí a Domingo Pliego, el autor de guías de la Sierra de Guadarrama y Pedriza, que esa se da porque Domingo Pliego, que estaba, hubo un tiempo que se dedicó a marcar caminos para la Federación, caminos, los PR, los GR, de la provincia de Madrid, pues tenía un amigo suyo que era Antonio Maeso, eran de andanzas y de caminatas, y cuando fueron a marcar la senda esa que sube al Yelmo, pues parece ser que en homenaje a su amigo la empezó a llamar senda Maeso y empezó a popularizarse ese nombre y hoy prácticamente todo el mundo la conoce por senda Maeso. A la gente le pregunta por dónde va la senda de la Rinconada y la mayoría o mucha gente no sabe responder cuál es y a lo mejor la está pisando y está encima de ella. Hay un personaje muy interesante ahí que era Valentín Parra. Yo conocí a su familia y a toda la familia. Queda solo uno de ellos. Y él fue uno de los guías siempre de los que estaban empezando a conocer, a pasear por la Pedriza. Él era el guía, era un pastor que debía ser muy bueno trepando la Valentina. Sí, ahí la guía Valentina. Me llaman así por Además, Valentín Parra. yo les conocí a ellos de niño, sus hijos, y me impresionaban porque siempre iban con las barcas, les veía que llovía, iba a su casa, tenían el fuego y se sentaban así a secarse con toda la ropa. Y además les miraba las manos y si se quitaban los calcetines, las albarcas, y era impresionante. Yo creo que en un año, no sé, yo creo que se debían bañar cuando llegaba el verano. Sí, era una forma de vida extrañísima. Bueno, era la que había. ¿Más preguntas? El clima ha cambiado desde que era... A mí me han contado, el clima, que a mí me han contado que antes nevaba día sí, día no, en invierno. Yo como Y ahora- niño te puedo decir que los sabañones y todo eso tenía aquí un frío, nevadas de salir de mi casa, yo conocía esas nevadas que mi padre con la pala eran sobre 1,5 metros, sí lo recuerdo, pero casi todos los años. Y ir a la explanada del castillo cogíamos con plásticos y a deslizarnos, todo eso, sí. El clima se ha cambiado. Cortecero, el arroyo Cortecero, ahí mi madre fregaba. Está seco, casi todos los arroyos. Sí, se va perdiendo, sí. Bueno, ya terminamos, ¿no? Que pone sin entrada de señal. Bueno, si os parece, hemos cumplido exactamente lo prometido, 19:25. Pues nada, de los libros tenéis aquí. Lo que intenté hacer, romper, se lo decía a Rafa, romper un poco con las editoriales, porque lo que pasa, cuando va a comprar un libro uno y te cuesta 20 euros, dije, y yo, que soy el que lo escribe, me llevo el 10%, quiere decir que me llevo 2. Entonces he roto un poco desde la pandemia y dije, me convierto yo en editor. Y creo que en este me he puesto hasta JJS, míralo, ediciones JJS. ¿Qué es lo que pasa? Que así evitas el intermediario que lo lleva, el intermediario que lo vende y dice, bueno, y hago siempre números redondos. A 15 euros el que quiera y el que no, si no tiene para pagarlo, se lo lleva y ya está. Pero que no pasa nada. Los libros son para disfrutarlos.
si yo tuviera que vivir esto, ya estábamos perdidos que va el corazón. Lo que hay, bienes intangibles que no os podéis, lo rico que somos, Rafa. Y los bienes intangibles somos multimillonarios, y los tangibles no, pero nosotros que les den, somos multimillonarios intangibles. Muchas gracias por todo. Gracias.